Hola, hola y bienvenidos a Irenka Decora. Hoy os quiero presentar 8 tarjetas hechas con embossing en frío. De aquí he usado el papel que habéis visto en el otro vídeo, ¿vale? En el que uso embossing en frío, y esta carpeta tiene la peculiaridad de que el centro o el cuadrado no lleva embossing. Entonces lo que hago es colorear los ladrillos con Versafine rojo y difuminando. Entonces se me quedarían, gracias al POSIT, la parte central sin pintar. Yo lo que voy a hacer va a ser ponerle un lazo, voy a hacerle 2 nudos, y he optado, más que por ponerle un sello, por ponerle una pegatina en el centro. Es una de las tarjetas, yo creo, más sencillas que vais a ver ahora, ¿vale? Es una de las tarjetas fáciles. Va aumentando también un poquito más la progresión en dificultad, ¿vale? Y simplemente recorto el lazo en diagonal y la pegatina de la bicicleta. Luego colocamos todo esto bien pegado por la parte de atrás en nuestra tarjeta y ya tendríamos nuestra primera tarjeta hecha. Quedaría así de chula. Bien, para la segunda he cogido este sello de Better Together, o mejor juntos si lo traduzco, y lo que voy a hacer es, con esta que es un poquito más estilo barroco, el embossing es un poquito más estilo barroco, simplemente, como veis, intento bien el sello, lo coloco en el centro ya que no tiene el embossing, como veis tiene el cuadradito igual que en la otra tarjeta, sin embosar, es decir, sin relieve en frío, y una vez que lo tengamos quedaría así. Me parece que le falta un poquito de vida, entonces he cogido el color Dry Marigold, ¿vale? Os lo dejo aquí escrito para que oscurezca un poquitito y le dé un toque más cálido, ¿vale? No tan amarillo y negro. Y luego simplemente con 3 washi tape, que creo que le van bien a estos colores, los voy a colocar en diagonal. No los quiero totalmente rectos, que al final termina siendo un poquitito aburrido. Y nada, pues eso sí, coloco un poquito más de washi tape para que cuando yo le dé la vuelta se me queden pillados por detrás y no se me levante, que ya me ha pasado con algunos washi tape, según la calidad, que se van despegando por la parte externa, ¿vale? Por las puntas. Y nada, simplemente una pegatina con un pajarito también con relieve, ¿vale? Como veis en azul y unas florecitas, pues quedaría muy bien. Una vez que ya lo tenemos, voy a colocarle unos detallitos, ¿vale? En este caso he cogido gemas de color marrón y gemas de color negro, ¿vale? Las marrones vienen del Teddy, las negras no me acuerdo, no sé si vienen del Action, si alguien me las regaló, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, marrones y negras. Y luego simplemente pegamos detrás y colocamos en nuestra cartulina. Esta sí que es verdad que quedan solo los márgenes a la derecha y a la izquierda. Para esta otra, lo que voy a hacer es coger el color blanco, Distress Ink Picket Fence, ¿vale? Con lo cual lo que va a hacer va a darle un poquito más de sombra natural de color naranja y va a remarcar un poquito más las zonas más en relieves, puesto que es un relieve en 3D del resto. Este washi tape tiene la peculiaridad de que es como plástico y es semi-transparente, con un brillo muy finito. Entonces lo que hago es ponerlo doble. Aquí me veis cogiendo la pegatina que yo quiero poner. Sí que es verdad que para estas 4 cartulinas he cogido colores más primaverales tirando a veraniegos, ¿vale? Los limones, amarillos, naranjas. Entonces creo que estas pegatinas le van a ir muy bien. De hecho, me gustan bastante como quedan. De aquí voy a ponerle simplemente una mariposa por un lado y luego unas gemitas medianas y pequeñas abajo, ¿vale? Como veis. Pongo pegamento en la parte trasera y este sí que le voy a dar un toque un poquito más movido, si lo puedo decir así, aunque no se mueva mucho. Simplemente lo que hago es ponerla un poquito en diagonal, ¿vale? Un poquitito torcida, lo que hace que a la vista también se agradezca, ¿vale? No siempre rayas rectas. De aquí me veis colocando washi tape. He cogido, venían todos en una colección, ¿vale? Entonces he cogido las rayitas azules que le van bien con el tema marinero, y luego el azul con el conejito y el erizo, que me parecen tan monos que creo que le van a ir muy bien al tema de Winnie the Pooh, ¿vale? Y luego pues esta tan finita tiene nubecitas y tiene sobrecitos pequeños de color rosa.
Y luego el Winnie the Pooh, que creo que le va muy bien tanto a los temas naranjas, por el tema de la miel, el conejito, los balones. Creo que el tema está bastante bien elegido, ¿vale? Sí que es verdad que me falta añadirle una pizquitina de algo, no sé muy bien el qué, así que por favor dejármelo en comentarios si creéis que le puedo añadir algo más. Y aquí simplemente le pongo foam detrás, ¿vale? Quitamos los papeles de protección y colocamos nuestra tarjeta. Pero no sé, yo sigo insistiendo que me falta algo como en la parte derecha arriba de la tarjeta. No sé, le falta una pizquitina de algo, pero no le encuentro el qué. Así que si me lo escribís, pues yo encantadísima de leeros y tomar en cuenta vuestras opiniones para añadirle ese poquito más que yo creo que le falta. Esta otra es relieve también en 3D, es con estrellas. Pero creo que las estrellas no saltan, no remarcan, no se ven. Lo que hago es pasarle una lija finita, ¿vale? Tengo un aplicador de lijas, entonces simplemente coloco la lija para papel, no le he metido una lija para madera ni lijas gorditas, ¿vale? Es una lija para papel y resaltan un poquito más las estrellas. Aquí me veis pegando el thanks encima del papel vellum y luego por detrás simplemente voy a ponerle cinta de doble cara. Ya sabéis que el vellum o el papel vegetal se le llama, es como plástico, ¿vale? Es semitransparente y la peculiaridad que tiene es que es un poquito difícil de pegar, es decir, difícil de pegar. El pegamento de barra no vale y el pegamento de cola blanca tampoco, ¿vale? Pegamento de tacky glue sí que os pegaría bien, que es el caso, y pegamento de doble cara también se os quedaría muy bien pegadito. Una vez que ya lo tengamos colocado, yo en este caso he decidido ponerle un fondo de color rosita y el pegamento líquido, en este caso, que es que me he pasado y me ves aquí esparciendo y extendiendo con el pincel, al echarle el pegamento pues se me ha pasado un poco, ¿vale? Entonces lo que veis es que lo estoy extendiendo bien y lo que me permite el pegamento líquido es jugar en el espacio en el que yo quiero, ¿vale? Un poquito a la derecha o a la izquierda. Este es un pincel muy interesante, es Wing of Stella se llama, y lo que hace es dar un brillo súper finito, da un brillo muy bonito para nuestros trabajos. Yo en este caso para las letras es algo que me gusta mucho usar, ¿vale? Aquí me veis con el pincel, ya que me ha sobrado pegamento de tacky glue, porque le eché tacky glue, sí, me pasé echándole, pues aprovecho lo que me quedaba en el pincel para ponerle aquí las tres lentejuelas, ¿vale? He cogido morado fuerte, medio y clarito, que vienen todas en el mismo conjunto, ¿vale? Creo que tuve un haul o hice un haul con estas tres y un sorteo. Así que bueno, si queréis pues ir a echar un vistazo y veréis también el resto de lentejuelas que cogí ese día. De aquí estoy poniéndole glossy accent a los balones. Me parece que es un mínimo, ¿vale? Que tiene que llevar un brillito o algo. Y el Happy Birthday estaba en relieve hacia arriba, pero me daba la sensación igual de que no se veía tanto. Entonces al final, dándole un poquitín con la lija, se ve un poco más o se lee un poco más clarito, ¿vale? De aquí igual ponemos pegamento, en este caso el del botecito pequeño es pegamento vinílico rebajado con un 10% de agua. Igual aprovecho estos pegamentos líquidos para colocar bien y si tengo que mover un poquitín a la derecha o a la izquierda lo puedo hacer. Vamos a ponerle brillo a los balones, a todos nuestros balones, y una vez que lo tengamos vamos a ir colocando el foam o la cinta de doble cara con espuma para poner los tres balones con glossy accent que hemos puesto. Levantamos los papeles de protección y luego simplemente sería colocar los balones encima de cada uno de los sitios que hemos preparado. Para los puntitos igual los voy pegando y los voy añadiendo donde creo que me parece que quedan mejor. Para las lentejuelas igual aprovecho el pegamento de tacky glue que tengo en el pincel y pongo las tres lentejuelas por aquí por un ladito. Le he puesto también unos toquecitos de nubo, es nubo morado fuerte y nubo semitransparente, ¿vale? El semitransparente sí que es verdad que se pierde un poco y al final no se ve muy bien, pero lleva de los dos. Y así quedaría nuestra tarjeta una vez que hayamos pegado ya todo bien
en su sitio. Aquí me veis un poquito centrándola y jugando un poco con ella, por lo que os digo de pegamento de, de cola o de líquido, que es lo que nos permite hacerlo, ¿vale? Eso sí, le pongo plaquitas de metalcrilato encima para que se me vaya pegando y mientras tanto voy trabajando con otras tarjetas. Eso no sale en el vídeo, pero es un truco, consejo, astucia muy bueno a tener en cuenta, así que os lo recomiendo al 200%, ¿vale? De aquí me veis entintando la palabra de hello. Las dos palabras, se me ha olvidado decíroslo, son con papel este que lleva como de relieve. Lo vi en el vídeo de Loreto Barahona, ya os pondré también el enlace que lo explica muy bien. Papel pluma o cartón pluma, no sé muy bien cómo se llama, pero os pondré el enlace del vídeo que vi que me gustó, de Es una niña, de su canal, que está muy bien y explicaba muy bien cómo usarlo para poner letras, ¿vale? Así que la idea la cogí de ella y os envío a ver su vídeo. De aquí me veis, pues eso, que voy avanzando, he pegado las estrellitas donde he creído conveniente, llevan glossy accent también, y le voy a poner un fondo amarillo ya que la palabra de hello va en amarillo, las estrellitas amarillas me parecía que no podían faltar aquí en ese trabajo, ¿vale? Pues así quedaría nuestra tarjeta. Eso sí, no olvidéis bien apretar y dejar los tiempos de secado, quedaría así de chula y a mí me encanta el glossy como quedan las estrellitas que hemos recortado antes, que se aprecia muy bien aquí, y el hello con ese brillito. Bien, para esta otra tarjeta la idea que tengo es hacer una shaker card con forma como de flecha. Entonces lo que hago es usar los die cut o los recortes, dos tamaños de flechas, ¿vale? Más pequeñitos no los tengo, si lo hubiera tenido más pequeño seguramente lo hubiera hecho más pequeñito, pero bueno. El caso es que hasta la primera mitad vamos a pasar con las flechas, por así decirlo, hacia adelante, y luego lo que voy a hacer va a ser recortar la distancia de la flecha, voy a hacerla más cortita y voy a cuadrarlo de tal manera que la parte final se me quede dentro de la hoja y así poder recortar una flecha que no sea tan larga. Para ello simplemente tenemos que respetar la parte delantera, por así decirlo, esta que está abierta, y colocarlo a partir de ahí la parte de atrás o la parte final de la flecha, ¿vale? Teniendo en cuenta o intentando guardar lo máximo posible las líneas rectas, ¿vale? Yo aquí le he puesto demasiado washi tape, pero creo que es mejor de más que no de menos, porque repetir otra vez la hoja y todo esto me hubiera costado mucho más tiempo, si lo puedo decir así. Entonces prefiero asegurarlo de más que no de menos y luego tener errores. Entonces así me queda bien sencillito, utilizar un poquitín más de washi tape de lo que esperaba, pero total se puede reutilizar, así que os lo recomiendo. Vale, esta es una tarjeta que tengo que reconocer, me ha dado muchos quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Porque la quiero hacer shaker card y porque los anchos que tengo de la cinta doble cara, así como del foam, son muy gorditos para la flecha que yo he hecho, ¿vale? Entonces aquí me veis recortando, ajustando, está totalmente hecho a medida. Lo bueno, que me ha quedado una tarjeta bastante elegante por haberla hecho finita. Lo malo es que, bueno, pues me he tirado un buen rato con ella, eso lo tengo que decir también, ¿vale? Y aquí me veis, de hecho, que os lo recomiendo también, pasándole una regla y un cúter a todo alrededor para quitar los excesos tanto de cinta de doble cara, ¿vale? Como de foam que os haya podido quedar. Voy a colocar la base, encima de la base voy a poner las lentejuelas que yo quiero, retiro el papel del foam, ¿vale? En toda la flecha, y cuando lo tenga hecho voy a empezar colocando la parte de la derecha o la punta de la flecha, lo primero, para luego terminar ajustando a la parte final, ¿vale? ¿Qué más deciros? Se me ha desajustado o no he conseguido ajustarlo bien, ¿vale? Y por eso os digo que esta es la que más quebraderos de cabeza me ha dado. Se me ha... no sé cómo decirlo. Me ha faltado ajustar la parte de aquí de abajo, aquí donde estoy pasando ahora mismo el dedo por la parte de abajo, ¿vale? Moradito y blanco. Entonces, para cubrirlo y para darle un toquecito de más, que igual así no se nota en el vídeo, pero yo sí que lo veo.
Estoy haciendo dos palabras de happy, ¿vale? Con morado y blanco, y luego pues calculo, miro la que más me guste, le voy a poner pegamento en la zona donde está el papel de la tinta de alcohol, es decir, como en la línea recta y en el palito de la H, y simplemente pues será colocarlo encima, y lo que voy a hacer es tapar en su mayoría el pequeño fallito que os digo que me ha sobrado ahí de foam, ¿vale? Que no he conseguido recortarlo bien. Así que así quedaría nuestra shaker card. Queda súper bonita, la verdad, cuando se ve, se agita. Y bueno, deciros que si habéis llegado hasta aquí sois unos campeones y unas campeonas, ya lo sabéis, que me encanta que estéis ahí, que me sigáis, darle a like si es el caso, y nada, no dudéis en escribirme si tenéis preguntas. Un besazo muy grande y nos vemos pronto. Adiós.